Reciban un cordial saludo, evaluadores y participantes de la Jornada de Iniciación Científica 2021. Mi nombre es Andrés Martínez y en conjunto con mi compañero Cristian González y Adrián Jaramillo, en este vídeo vamos a exponer nuestro proyecto titulado Prototipo de cargador inalámbrico de potencia para aplicaciones en vehículos eléctricos. El auto eléctrico ha surgido como una alternativa para subsanar las consecuencias negativas del auto de combustión interna, como lo son las emisiones contaminantes, el cambio climático, el ruido y la fuerte dependencia a las energías fósiles. En Panamá, con la implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, se espera un aumento en la demanda de vehículos eléctricos y, consecuentemente, de estaciones de carga. Debido a que las estaciones de carga son un componente importante en la penetración de la movilidad eléctrica, es necesario conocer cómo esta industria evoluciona y cuáles son sus desafíos. Dentro de las tecnologías de carga se encuentra la transferencia inalámbrica de potencia, representada en la figura 1. Esta se compone de una fuente de energía eléctrica, la cual alimenta un dispositivo transmisor. Este dispositivo transmisor transforma la energía eléctrica en un campo electromagnético y un dispositivo receptor colecta la energía en este campo para recargar la batería del vehículo. Esto proporciona un proceso muy conveniente, ya que el conductor no necesita bajarse de su vehículo ni hacer contacto físico con las instalaciones, sino simplemente aparcarlo y esperar a que la antena transmisora recargue la batería de su vehículo, que es la carga del sistema. Desde el punto de vista funcional, es evidente que esta tecnología es útil en aplicaciones de vehículos eléctricos, por lo que se ha vuelto una solución muy atractiva. No obstante, aún presenta desafíos como lo son la operación eficiente en condiciones de saneamiento físico entre la bobina transmisora y la receptora, cuya consecuencia directa es la disminución de la potencia transferida al vehículo. En la investigación realizada se diseñó y construyó un prototipo de cargador inalámbrico de potencia con el propósito de caracterizar los efectos de operarlo en diferentes desalinamientos verticales controlados. El prototipo está hecho con topología serie-serie y convierte la alimentación de una fuente DC en AC a través de un inversor medio puente de MOSFETs, el cual recibe señales de control de un microcontrolador. Adicionalmente, se diseñó y construyó un sistema de monitoreo de variables en la antena transmisora con el objetivo de detectar aquí la condición de resonancia del sistema, la cual es una condición deseable ya que se maximiza la transferencia inalámbrica de potencia al operar a esta frecuencia. Cabe destacar que un aporte muy importante proporcionado por esta investigación es la descripción, especificación y justificación completa de todos los materiales y procedimientos utilizados para la construcción del prototipo. En la literatura científica, esta información es proporcionada parcialmente, quizá por motivos comerciales, lo que dificulta la réplica de este tipo de prototipos. Nuestro objetivo general es diseñar y construir un prototipo de cargador inalámbrico de potencia, detallando y justificando cada una de sus etapas y componentes para hacer posible su réplica y la caracterización de los efectos del desalinamiento vertical en la antena transmisora y receptora. Seguidamente se muestran nuestros objetivos específicos. A continuación les presentaré los materiales y procedimientos que utilizamos para la construcción de nuestro prototipo. Para la transferencia inalámbrica de potencia utilizamos nuestras antenas, que están conformadas por una bobina en serie con un capacitor cerámico y estas en serie un resistor. En el caso de la transmisora, la resistencia se utiliza como shunt y en la receptora se utiliza para modelar la carga. Las bobinas que utilizamos son fabricadas por Vultra Electronics en Alemania y son especiales para aplicaciones de carga inalámbrica, ya que su devanado es de alambre de Leeds y alrededor de estas está cubierta por una película aislante que ayuda a disminuir las pérdidas por el efecto piel. Se sabe que la eficiencia del acoplamiento magnético es directamente proporcional a la frecuencia, por lo que es óptimo que se opere a la frecuencia de resonancia, ya que en esta se maximiza lo que es la transferencia de potencia inalámbrica. En nuestro circuito obtuvimos esta frecuencia de la ecuación que se muestra en pantalla y obtuvimos un resultado de 72,6 kHz. Ahora les hablaré de la sección del medio puente del prototipo, cuya función principal es transformar los 12 voltios DC a 12 voltios AC de alta frecuencia, que es la alimentación de la antena transmisora. Esto lo logramos con la conmutación de dos MOSFETs IRF510, cuyas compuertas son activadas por el driver IR2113, el cual recibe dos señales de control PWM, una al microcontrolador TINSI 4.1 y otra invertida por la compuerta NOR. Escogimos este MOSFET IR510 porque tiene tiempos de subida y bajada extremadamente pequeños, siendo estos de 16 y 9,4 nanosegundos, lo cual es necesario al trabajar a frecuencias en el orden de los kHz. Y el driver IR2113 lo implementamos para poder descargar lo que eran las capacitancias parásitas de los MOSFETs, ya que amplifica la corriente proporcionada por la TINSI
y hace el sistema más eficiente. Y por último, utilizamos la TINSI 4.1 como microcontrolador, ya que ofrece el mismo entorno amigable de Arduino, pero a su vez ofrece un procesamiento de 600 MHz en comparación a los 16 MHz de un Arduino Atmega. Por último, tenemos nuestro sistema de medición de desfase, que está conformado por dos amplificadores operacionales LM7171, los cuales son especiales para altas frecuencias, ya que cuentan con un slew rate de 4100 voltios por microsegundo y una compuerta hora exclusiva modelo CD4070BE. Como referencia, el slew rate de un amplificador operacional convencional es de 0,5 voltios por microsegundo. Los LM7171 se encargan de muestrear la onda de corriente en el resistor de la antena transmisora y la transforman en lo que es una onda cuadrada y la envían a la compuerta hora exclusiva, donde también se envía la onda de voltaje. Esta última compara la de voltaje y corriente y genera un pulso cuyo ancho indica lo que es la cantidad de segundos que la onda de corriente adelanta o atrasa a la de voltaje. La TINSI 4.1 lee la frecuencia y el ancho y calcula el ángulo de desfase con la siguiente ecuación que tenemos en pantalla. Para nuestra sección de resultados comenzaremos con el análisis de Bode, donde se conectaron entre sí el osciloscopio y el generador de funciones. Este último tenía un canal que iba directo al osciloscopio y otro canal conectado a la bobina. El diagrama de Bode nos permite contar de manera gráfica lo que es la frecuencia de resonancia del sistema al hacer un barrido de frecuencias y caracterizar el comportamiento del ángulo de fase y la amplitud de la señal que pasa a través de la bobina. La frecuencia de resonancia se visualiza como el punto en el que el ángulo de fase se vuelve cero y deben coincidir con la mínima amplitud en decibeles. Como puede verse en la captura de pantalla del osciloscopio, nuestro punto donde el ángulo de fase era cero y nuestra amplitud era mínima fue cuando se tenía una frecuencia de 72,44 kHz, lo cual es bastante próximo a la frecuencia de resonancia calculada teóricamente. Para la medición de desfase comenzaremos con ver la figura que tenemos en pantalla, donde la señal cuadrada roja representa la salida del voltaje del semipuente y la señal sinusoidal verde representa la corriente obtenida de la medición hecha por el LM7171. Como se observa, las ondas cruzan por cero en momentos diferentes, lo cual representa un desfase angular. Esta diferencia de tiempo en cruzar por cero es representada por la compuerta hora exclusiva como un pulso rectangular azul. Para estas mediciones se realizó un barrido de frecuencia comenzando en 65 kHz hasta 90 kHz y se puede observar que a medida que la frecuencia se acercaba a la de resonancia, el ancho de pulso disminuía hasta desaparecer, y una vez se pasaba la resonancia, el ancho de pulso volvía a aumentar. Esto nos indica que el desfase entre ambas bobinas también aumentaba. Esto confirma que para la frecuencia de resonancia el desfase tiende a cero. Por último, tenemos nuestra característica de voltaje en la carga. Para obtener estos resultados empezamos colocando una bobina encima de la otra, cada una en su base de acrílico. Cada acrílico tiene un espesor de 4.25 milímetros que debe considerarse como un desfase en el eje Z. Empezamos haciendo un barrido de frecuencia como el descrito anteriormente, con lo que obtuvimos el valor de voltaje en aumentos de frecuencia de 1 kHz. Esta prueba la realizamos para 4 alturas diferentes, comenzando con 2 acrílicos hasta 5 acrílicos, sumando un espesor equivalente a 21,25 milímetros. Se observó que para diferentes desalineamientos en las bobinas, la frecuencia a la que se transfería la máxima cantidad de voltaje cambiaba. A continuación, se tiene la característica de frecuencia-voltaje con diferentes números de láminas entre bobinas, y se observa cómo a medida que aumenta el desalineamiento, la frecuencia a la que se transmite el máximo valor de voltaje es mayor, así como es de esperarse. Como conclusiones, se tiene que se diseñó y construyó exitosamente un prototipo de cargador inalámbrico de potencia con topología serie-serie y se hizo un aporte significativo al especificar, detallar y justificar cada uno de los componentes en las diferentes etapas del proyecto. Adicionalmente, se caracterizaron los efectos de desalineamiento entre las bobinas. Se observa que al aumentar el desalineamiento Z entre las bobinas, se transfiere menor potencia a la carga, como lo muestra la curva de frecuencia y voltaje, y adicionalmente se requiere una frecuencia más elevada para alcanzar la condición de resonancia. Adicionalmente, se construyó exitosamente un sistema de medición del ángulo de fase entre las ondas de voltaje y corriente en la antena transmisora, que es un indicador directo del estado de resonancia.